Hoy en el podcast hablaremos sobre la salud mental y cómo afecta a los migrantes. Este es un problema importante y sensible que afecta a muchas personas en todo el mundo. Hablaremos con migrantes que han estado en Suecia y Suiza y que han experimentado los desafíos de vivir en un país extranjero y lidiar con problemas de salud mental. Esperamos que esta conversación abierta y honesta pueda ayudar a crear conciencia sobre este tema importante y brindar información valiosa a aquellos que puedan necesitarla. Empezamos. Y lo hacemos hablando con un español en Suecia, Pablo, donde nos contará cómo fue su experiencia personal. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí a punto de atardecer, Sí, a punto de nieve, como... sí. Son las 5:18 de la tarde y aún hay claridad fuera en el exterior. Estamos tomando un chai latte, pero sin latte. con mucho chai, Sí, con poco latte. exacto. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevas en Suecia? A Suecia llegué por primera vez en 2017. Estuve de Erasmus durante 6 meses en Uppsala. Como yo, vine aquí también de Erasmus, entre El mío comillas. más corto. Me has comentado que tú hiciste long term Erasmus. Sí, 13 años llevo ya. Después regresé a España y tras varios años me surgió una oportunidad laboral aquí. Entonces llevo desde 2021 algo más de 2 años. Y bueno, bien, me imagino que bien, porque si no, no hubieras vuelto. Cuarto invierno, yo creo que eso lo dice todo. Ya. ¿Tú de dónde eres originario? Yo soy de Valladolid. Allí también hace frío, hace mucha niebla, pero tenemos alguna hora más de luz. Y yo creo que la comida es bastante mejor. Eso sí, eso sobre todo. Tenemos ciertas cosillas que te agradecen. ¿Y cómo lo llevas? Porque hablando de salud mental, ¿cómo es? Te puedo hacer un spoiler directamente. Sí. En cosa de 2 meses regreso a España. Ah, vale. Así que no tan bien. Puedo decir que para mí es un logro haber sobrevivido 4 años a 4 inviernos, básicamente. Entonces, creo que por el momento hemos tenido suficiente. Y ha surgido otra oportunidad, entonces las condiciones quizá de aquí son un poco... siempre lo atribuyo al síndrome de Estocolmo. Puede haber mucha oscuridad, puedes sentirte muy solo de vez en cuando, pero cuando intentas marchar hay algo que te mantiene acá. ¿Sí? ¿Qué es? Quizá es el síndrome del que te está secuestrando y hace que aquí te sientas así. Claro, bien es cierto, tienes un buen salario, tienes unas condiciones de vida bastante decentes. Quizá el alquiler es elevado, pero en cuanto a porcentaje del salario y la calidad del piso, el ruido que hacen tus vecinos y demás, creo que es un punto extra para Suecia. Hay que hacer un balance de qué compensa más, si una buena calidad de vida o comer albóndigas todos los días, vamos a decir, ¿no? Sí. La verdad es que el tema de la comida es bastante deplorable. Y hay gente que lo vive mejor o peor. Lo que tú has dicho es ponerlo en una balanza para lo que es importante en la comida o no, si es importante el tema de la oscuridad o no. Y en este aspecto, a nivel de salud mental, la oscuridad hace mucho. 100%. Yo te diría que es lo que más me afecta. Cuando he viajado a Laponia o he estado en Islandia, he estado a menos 26 grados. El bigote y la barba congelados, creo que a ti te ha podido pasar lo mismo. Y para mí eso no ha tenido ningún problema. Te pones más capas de ropa, te pones una térmica, te pones buenos guantes y sobrevives. Pero cuando llega el momento de que no puedes elegir, no te puedes poner más capas de luz natural, para mí eso se me hace muy duro. Y es lo que ha marcado la diferencia. Cuando hablo con mucha gente de otros países, compañeros de equipo y demás, y intento compartirlo también con los suecos, creo que soy muy español, vamos a decir, o creo que soy muy mediterráneo. Y en ese momento me doy cuenta que para mí es esencial la luz. Y sí, en casa puedo tener todas las luces dadas, o he intentado ir a la oficina mucho más este año, porque pues allí hay mucha luz. Pero
pero llegar y asomarte por la ventana a las 2:30, 3 de la tarde y ver que es noche cerrada, se hace bastante duro. Y Claro. respecto a esta semana hemos tenido alguna aurora boreal y para mí eso marca la diferencia. Yo lo pensaba y se lo comentaba a un amigo, decía, si me aseguraran 2 días de auroras boreales al año, me pensaba quedarme, es como pago por servicio, ¿no? Qué bueno. Ah, pues no lo sabía, no lo había. ¿Se veían desde Estocolmo? Sí, fui por la zona de Zinkensdamm, Mariatorget Vale. y también desde Spuden. Hay una pequeña montañita que deja, digamos, las luces de la ciudad más Sí. abajo. Y bien, hay que ser bastante friki con el tema de decir, voy a mirar a ver el forecast, cómo va. Sí, existe una aplicación. Exacto. Un día hablaremos del tiempo, por ejemplo, y hablaremos de las auroras boreales. Pero sí, yo creo que la tengo, porque cuando me fui a Laponia, a Kiruna, que está en el Círculo Polar Ártico, estuve mirando a ver si nos tocaban auroras y sí, nos tocaron. Por suerte, ¿no? Sí, suerte. Yo cuando fui a Visco y a Kiruna, me volví con las manos vacías. Suerte que ya las había visto previamente, porque previo a vivir en Uppsala viví en Helsinki. Entonces allí sí que las pudimos ver. Esto está bien. A mí me cambia. Qué bueno. Y para mí es como muy mágico, ¿no? Tiene un aspecto muy místico y siempre lo pienso como en la película Hermano Oso de Disney, ya bastante antigua, en la que se abrían los cielos, aparecían las auroras boreales y podías ver a sus familiares que se habían marchado ya. Y quieras que no, tiene ese efecto, ¿no? De decir, pues puedes hablar con ellos quizá, o pueden ser ellos, pueden no ser ellos, pero es tan mágico que yo, que no soy creyente, hay veces que pienso, ¿y si toca? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Y te has sentido aquí en Suecia apartado de la familia, con la oscuridad, mal? ¿Lo has pasado mal? Me he sentido mal. Y el primer año quizá me sentí, el primer invierno, y el segundo me sentí terriblemente mal. Cuando lo comparto con la gente tenemos como un debate de qué mes es el peor. Para mí es noviembre. Sí. ¿Para ti? Noviembre. Y hay mucha gente que dice febrero, pero yo pienso en febrero ya los días están creciendo. Tiende a haber más nieve en el suelo y demás, por lo que hay más reflejo y más claridad en el ambiente, ¿no? Para mí noviembre es el cliff. Hay un acantilado ahí en el que caes de golpe y dices, ¿por qué estoy aquí? Sí. Y yo, que soy mucho de caminar y patearme en la ciudad constantemente, vivo en Telefonplan, trabajo en el centro, y en vez de coger el metro en T-Centralen, camino Gamla, camino Slusen, camino hasta quizá Mariatorget, y ya lo cojo allá, por el hecho de refrescar un poco, ¿no? Por tomar un poco de aire fresco y ver un poco la ciudad. Pero cuando camino por Gamla, que es un sitio súper turístico, pero en invierno está pelado, se me cae medio alma. Sí. Es verdad. ¿Has encontrado con más gente como tú, con las mismas preocupaciones o el mismo sentimiento sobre la tristeza de estar aquí, con el tema del clima? Sí, sobre todo el clima, porque es lo que más marca, en este caso, Suecia. Exacto. Tengo un amigo que es colombiano y él está muy frustrado porque él, siendo de Colombia, no entiende cómo no ha conseguido hacer algún amigo sueco que le invite a la cena de Navidad. Porque quizá incluso para España o para los países del sur y ya en Latinoamérica, pues puede ser algo muy, muy común, invitar amigos que están solos en un país y demás. Y tenemos amigos suecos en ese grupo, y una amiga sueca le negaba, eso nunca va a pasar. Confórmate con quizás ser invitado a Midsommar, pero más allá no vayas. Entonces él estaba súper frustrado, pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo puede ser? Y recuerdo a la vez, mientras hablábamos de ese tema, recuerdo esa tendencia que hubo en Twitter sobre esta persona que se tuvo que quedar en la habitación mientras la familia cenaba. Y claro, para una cultura como la mía choca totalmente, ¿no? Es súper opuesto. Sí, exacto. En eso choca. Yo creo que los amigos que se tienen aquí son de cuando eres pequeño, pero cuando ya venimos como expatriados o inmigrantes, es complicado. Mi jefe, por ejemplo, es sueco, y tengo 3 compañeras y compañeros de equipo que lo son también. Somos quizá 50-50.
y yo saco mucho el tema con ellos. Soy súper abierto a compartir cómo me siento o por qué se hacen determinadas cosas de una forma tan distinta a España. Y, y bien es cierto que la primera diferencia que les digo es, yo cuando salgo de trabajar tengo que seguir asando las castañas, tengo que buscarme la vida para hacer amigos, para hacer actividades, para lo que sea. Tú tienes aquí tus amigos, tu familia, tus relaciones y no te tienes que preocupar de ello. Entonces, nosotros las 8 horas del trabajo que estamos en las oficinas es una línea recta que caminamos de la mano, pero en cuanto salimos vamos a puntos totalmente opuestos. Y eso hace que yo cuando vuelva al día siguiente, mis horas fuera del trabajo han sido totalmente distantes a las tuyas y quizá he tenido que hacer una cantidad de esfuerzo enorme para sentirme feliz, para haber ido a un gimnasio, a escalar, a clases de yoga o, por ejemplo, hace un par de semanas fuimos en la zona de Radmansgatan a clases de bachata. Y yo soy cojo de los 2 pies, vamos a decir. pero dije, hemos venido a jugar, ¿no? Sí, claro. Y la verdad es que te sientes genial. Y es un cambio, es como que entras en una burbuja y hay un ambiente latino que te hace vivir pues mucho más que lo que ves fuera de la burbuja que es Estocolmo, ¿no? Sí, yo creo que es bueno tener estas burbujas, este grupo de amigos, y más aquí, más en países como Suecia. Supongo que a lo mejor no en este capítulo, pero más adelante también hablaremos sobre este tema con más expatriados o inmigrantes de otros países como Noruega, Dinamarca o Finlandia o otros países como Canadá, por ejemplo, que también nos cuenten, o Japón, que Japón también tiene su historia. No está en el círculo, sí, no está en el círculo polar ártico, pero también tiene su forma así distante y sobre todo distante entre los inmigrantes o expatriados. Yo veo que Japón y Suecia tienen muchos puentes en común. Y quizá el más básico o físico es que los cerezos de Pustragorden se los regaló la embajada japonesa o alguien del gobierno japonés. Sí. Ese es el primer punto, pero en cuanto a la cultura veo que hay mucho. Sí, es verdad. En cambio, por ejemplo, que van mucho a Tailandia, que los tailandeses son lo opuesto a los suecos. 100%. Totalmente. Benditos tailandeses en este aspecto, vaya, vamos a decir. Sí. ¿Buscaste profesionales para el tema de cuando estuviste en depresión o no? Me he informado y he visto que, bueno, por ejemplo, hasta digamos que en el túnel Vana anuncian, ¿no? Como aplicaciones de temas de terapia o psicólogo y sí que pregunté a amigos para ver las opciones que había. Y incluso me informé de que había opción de contactar con alguien que hablara tu idioma, porque bien es cierto que cuando necesitas desahogarte o soltar lo que estás pensando o intentar procesar tus pensamientos de una forma que te ayude a solventarlos o a sentirte de verdad como los te estás sintiendo, a quitar esas capas que a lo mejor no nos dejan ver cuál es el problema principal, necesitas muchas veces hablar en tu idioma materno. Y había esa opción de elegir un profesional que pudiera hablar en tu idioma. Vi que eso era esencial. Y con toda sinceridad te diría que yo tengo un estigma bastante grande con el tema del psicólogo, o con la terapia o con cualquier aspecto similar. Sé que no debería ser así, pero en las experiencias pasadas que he tenido es muy subjetivo. Puedes encontrar un terapeuta que sea el mejor del mundo, que te abra la mente, que te haga volar, pero puede haber que haga otro que arruine esa profesión para siempre para ti y que digas, ¿para qué voy a seguir con esto si no merece la pena? Si las otras veces... Soy muy consciente de eso, intento ser muy crítico con mis pensamientos y me he dado cuenta de ello. Y quizá intento solventarlo o intento llegar al foco del problema o darme alguna opción alguna alternativa para solucionarlo hablando con mucha gente. Y, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo es una corporación bastante grande, pero cuando nos hemos puesto los objetivos cuatrimestrales, el principal que yo me puse y que compartí con mi equipo fue quiero hablar con 10 personas nuevas en la empresa. Y eso es bastante raro en nuestra empresa, en una empresa potencialmente sueca, digamos. Y quiero hablar con ellos de cosas que hagan
Por ejemplo, alguien diseñó unas diapositivas que compartió con la empresa porque es el encargado, digamos, del diseño interno de los productos que generamos, que eran terriblemente dañinas, vamos a decir, a la imagen, al ojo. Era muy difícil leer y demás. Entonces, el objetivo principal, y puse este ejemplo, quiero conocer a esa persona y preguntarle por qué lo ha hecho así. Ha pensado en las personas que no tienen una vista perfecta o que tienen problemas de visión. Y quiero, digamos, enfrentarme a los problemas y ponerlos encima de la mesa y simplemente hablar. Sin ningún interés de ganar o perder, simplemente conversar de todos los temas posibles. Y eso muchas veces te abre la mente, porque tú también te pones en ese reflejo, en ese espejo en el que tienes que escuchar cosas que a lo mejor no te gustan o que son incómodas porque son verdad. Y cuando te enfrentas a eso, pues muchas veces hay un momento de realización, de darte cuenta de cuál es el problema o cuáles son las desventajas que tienes de estar en una forma de ser, ¿no? Wow. Esto es terapia pura. Sí, ya. Es para mí. Y también para mí. No, estoy aprendiendo muchísimas cosas en estos días que estoy grabando. Y bueno, yo en este caso no he tenido ese problema, he tenido otros, pero ese problema de momento no se ha dado el caso. Lo que sí que, por ejemplo, me he encontrado con gente mayor que en un principio no tenía problemas y a medida con la claridad y a medida que pasaban los años, cada vez era más importante el estar con la luz. Y además aquí los suecos, que son muy dados a vivir a oscuras cuando están en casa en invierno, en vez de tener luces bien luminosas, pues ponen velitas o ponen lucecitas con un vatio para que den una luz así muy tenue. Y claro, pues es muy cozy, como se dice en inglés, pero llega un momento que dices, no, quiero un poquito más de claridad. Y para un tailandés, por ejemplo, mi marido es totalmente opuesto a esto. Y cuando va a un lugar de una casa de suecos con las velitas, él no lo soporta, no, dice que no puede respirar. Le falta el aire. Los Kelvin de esa intensidad son muy, muy chill, ¿no? Sí. Muy cozy, pero necesitamos un poco más de potencia. Sí. Pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Mucha suerte en tu vuelta a España. Ya hablaremos, me encantaría hablar contigo con esa vuelta, ese sentimiento de cuando uno regresa, que también hablaremos aquí en el podcast. Y de nada, pues eso, decirte pues muchísimas gracias. Un placer. Y seguimos en contacto. Siempre. Gracias. Gracias. Tell you it's gone way too far. No, nothing gonna help you when it falls apart. The prophets and the priests told you, but you covered your ears, and now the end is near. De Suecia nos vamos a Suiza, o mejor dicho, a España. Y hablamos con Carmela García, que seguramente la conocerás porque es una famosa podcaster y que estuvo viviendo varios años en Suiza. Pero antes déjame comentarte que las músicas de fondo están sacadas de la web Audio, con doble I. Audio te ofrece un conjunto de canciones y efectos de sonido libres de derechos y de altísima calidad que puedes usar no solo en tus podcasts, sino también en tus vídeos. En las notas del programa encontrarás el enlace patrocinado. Hola Carmela, ¿podrías compartir un poco sobre tu experiencia y cómo afectó tu salud mental? Yo me fui en 2014 a Suiza y estuve allí hasta finales de 2020. Me acababa de doctorar y me fui a trabajar en un grupo de investigación, de esos que llaman punteros. El caso es que yo me fui con una idea de lo que era la investigación científica, que a nivel personal resultó ser muy distinta de la realidad. Porque yo me iba con una experiencia muy buena de España y allí me encontré el extremo contrario. Que todo el mundo dice que es al revés, pero en mi caso fue así. Me decepcioné muy rápido y aunque seguí adelante fue todo un reto.
Nos fuimos en pareja y creo que eso me ayudó mucho al principio, aunque mi pareja se volvió a España antes que yo. Pero cuando eso pasó yo ya tenía una red de apoyo, que no dejaban de ser otros científicos en una situación muy similar a la mía. Y allí nos dábamos ánimos unos a otros para aguantar la situación, porque a veces era muy complicada. ¿Qué desafíos específicos enfrentaste en términos de tu salud mental al vivir en Suiza? Para mí, irme al extranjero no era irme de casa, porque yo ya no estaba en casa. Yo me iba desde Madrid y yo soy gallega. Yo llevaba ya 3 años en Madrid en ese momento. Mi primer reto había sido ese, venirme a Madrid a hacer mi doctorado. Y ahí ya había estado en esa situación de perder contactos, de alejarme de la familia. Así que al menos eso a mí no me chocó demasiado. Diría que el idioma te lo pone difícil, pero hasta para eso soy bastante apañada. Lo que sí me suponía un desafío era el tema de ser siempre la de fuera, porque aunque algunas ciudades suizas son muy internacionales, hay un algo en el ambiente que siempre te recuerda que eres la de fuera. Las costumbres que no conoces, la forma de ser de la gente y esas cosas que te recuerdan continuamente que quizá no estás en el lugar que te corresponde. ¿Cómo fue buscar ayuda para tu salud mental en Suiza y qué recursos encontraste disponibles? Ayuda de eso no había. No sé si la cosa ha cambiado en estos años, pero desde luego cuando yo me fui, eso de la salud mental es que es algo de lo que ni siquiera se hablaba. Para mí era importante mantener una conexión con el mundo fuera del laboratorio. Y eso no iba a ocurrir juntándome con suizos, porque no es nada fácil juntarse con ellos. En esa conexión jugaba un papel muy importante el mundo online, la conexión remota con mis amigos en España. También escribía de vez en cuando en Ablogios, mi blog, pero hasta dejé de hacerlo por la desgana. Cuando llevaba ya un tiempo allí, me animé con el podcasting y fue cuando empecé Bacteriófagos. Parece absurdo, pero tener algo con lo que llenar el tiempo libre hablando de cosas que te interesan puede llegar a ser de gran ayuda. De todas formas, el momento más difícil para mí fue el confinamiento, porque yo ya había decidido volverme a España y en ese momento pues me quedé atrapada en Suiza. Y recurrí a la misma estrategia. Grabamos cuarentena y ese intento de hacer que el COVID fuese más llevadero para el resto me ayudaba a llevar la situación mejor a mí misma. Y supongo que a Pedro también, porque tirábamos un poco uno del otro. Pero si hablamos de ayuda seria y formal, de eso no había nada. El modo más habitual de mis compañeros de lidiar con la salud mental era el modo que todos deberíamos evitar: beber hasta olvidar. ¿Notaste alguna diferencia en la forma en que se aborda la salud mental en Suiza en comparación con España? En Suiza la salud mental no se aborda, o no se abordaba. Bueno, en los puentes tenían unos cartelitos que te daban un número de teléfono por si estabas pensando en tirarte. Cosa que a mí me llamaba mucho la atención porque casi te daba más ideas que otra cosa. Aunque también tenían una red por si te tirabas, no fueses a caer en la carretera que había debajo. Eso era todo lo que hacían. En cambio, yo que iba en tren al trabajo tenía cada 2x3 un retraso por un problema técnico en la vía. De vez en cuando leía también noticias de que alguien había sido arrollado en extrañas circunstancias por un tren. Estos problemas técnicos y estas extrañas circunstancias eran suicidios, pero allí se seguía con lo de si no se nombra, no existe. Eso en España es diferente, o al menos ha cambiado en los últimos años. Dentro del mundo científico también lo veo diferente, porque aunque en España pasan cosas horribles, siempre hay alguien que te escucha. Allí era muy común lo de no meterse en la vida de los demás, hasta el punto de que si te encontrabas a alguien llorando en el baño, cosa preocupantemente común, pues se suponía que tenías que ignorarlo. En España yo quiero pensar que todos intentaríamos ayudar a esa persona. ¿Cómo crees que la cultura y las normas sociales en Suiza pueden afectar a la salud mental? Tendemos a pensar que Suiza es un país muy avanzado, pero yo en muchas cosas veía que iban por detrás de España. No puedo decir mucho sobre la sociedad general, más allá de los ejemplos que ya he dado, porque yo vivía en mi burbuja de científicos y ahí el problema es todavía más gordo. Pero esa idea de funcionar más a nivel individual les acaba pasando factura, seguro. También es cierto que cosas que en España tenemos mucho más normalizadas, para ellos son todavía una utopía. Se juzga muchísimo al resto,
aunque siempre desde la distancia. Ir al psicólogo no está normalizado, y solo vas si tienes un problema muy gordo, socialmente reconocido como un problema gordo. Ah, y si tienes pasta, porque ir a un psicólogo cuesta muchísimo dinero. ¿Crees que hay un estigma en torno a hablar de la salud mental en Suiza? Como decía antes, si no lo nombras, no existe. En mi burbuja particular sí hablábamos de ello, porque cada uno veníamos de un país diferente y no nos cortábamos en nada. Pero en esos corrillos que montábamos, a mí siempre me sorprendían las historias que contaban los suizos. Puedo dar algunos ejemplos de cosas que me sorprendieron. Por ejemplo, una chica me preguntó si había estado muchos años en tratamiento por haber crecido en una familia monoparental, porque desde su perspectiva, era un bicho raro por haber sido criada por una madre soltera. Otra me preguntó si en España, que estábamos tan avanzados, los gays iban a terapia. En la misma línea, hablaban del trauma que supone para una lesbiana no poder tener hijos. Son todas situaciones en las que podrías necesitar apoyo, pero desde luego en España no las consideramos en facto situaciones en las que necesites terapia, porque son situaciones mucho más normalizadas. Respecto a los suicidios, sí recuerdo la insistencia en no hablar sobre ello. Hubo un caso en mi departamento antes de que yo entrase y nadie hablaba de aquello. Un error tremendo, porque tampoco se hacía nada por cambiar la situación que había facilitado eso. ¿Qué consejo le darías a otros expatriados, migrantes o refugiados que puedan estar lidiando con problemas de salud mental fuera de su país de origen? A alguien que se fuese a ir ahora, yo le diría que valore la situación y que pase lo que pase, no vale la pena pasarlo mal. Creo que es bueno mantener cierto contacto con las raíces, pero que tampoco hay que obsesionarse con ello. Integrarse es bueno, pero si la situación lo facilita, porque si no, no hay que forzarlo. La vida ya te traerá otras oportunidades. Lo que sí le diría a cualquier persona en esa situación es que lo externalice, que cuente lo que siente, que diga lo que le pasa, a un psicólogo, a un amigo, a un familiar, en un blog o donde sea, pero que le ponga palabras. Porque repetir en bucle eso de estoy bien y me estoy adaptando no ayuda a nada. Yo me adapto muy bien a otros sitios, pero de vez en cuando me entra la morriña. Y mira, es algo normal y es algo bueno. Pero si intentas negarlo, lo que consigues es que crezca en tu cabeza una sensación de agobio que en cualquier día te va a hacer explotar. ¿Has notado algún cambio positivo en la forma que se aborda la salud mental en Suiza? ¿Notaste algún cambio positivo en la forma que se aborda la salud mental y el suicidio en Suiza? Cuando empezó el confinamiento por el COVID, creo que fue cuando me di cuenta de que a Suiza le iba a costar muchísimo cambiar. En España se decía eso de que saldríamos más fuertes, y no fue así. Pero es que allí ni siquiera eso. Como en el resto del mundo, ahora empiezan a hablar algo más de la salud mental, que ya es algo. Pero yo creo que van muy lentos. Tras tantos años llegué a hacer buenos amigos suizos, y las cosas que me cuentan me hacen pensar que todo sigue exactamente igual, que siguen con los problemas técnicos en las vías del tren y esas cosas. Ya sabes, Suiza siempre tan neutral para todo. ¿Crees que hay algo específico que se pueda hacer para mejorar la atención y el apoyo a los expatriados, a los migrantes, a los refugiados que puedan estar lidiando con problemas de salud mental en Suiza, en este caso? Creo que lo más crítico para facilitar la situación de los expatriados es facilitar su integración. Simplemente el papeleo de entrada en el país ya te hace empezar con muy mal pie. En un país como Suiza, que tiene un porcentaje muy alto de inmigrantes, no les sobraría tener un buen sistema de bienvenida, ya que al fin y al cabo dependen de los extranjeros. Facilitarte aprender un poquito del idioma, de sus costumbres. Y ya si no tuvieses que hipotecarte para poder pagar un psicólogo, eso ya sería maravilloso. Yo habría agradecido algún tipo de programa de apoyo a la llegada, ya que creo que es el momento más difícil. ¿Cómo podemos crear conciencia sobre la importancia de la salud mental entre los migrantes en su país de acogida? Para poder crear conciencia de la importancia de la salud mental y prevenir los suicidios, lo primero es hablar de ello. Dejar de lavar los trapos sucios en casa y dejarlos airear fuera. Porque como ya hemos visto en otros países, algunas de esas cosas que consideran trapos sucios no tienen nada de sucio. Otro ejemplo que recuerdo.
el de una chica que tenía una ansiedad tremenda por su futuro como mujer, porque quería tener hijos, pero no quería abandonar su carrera. Pero allí la baja es solo para la madre, y es la madre la que reduce su jornada laboral si quiere seguir trabajando, que eso ya es otra cosa. Porque es lo que espera la sociedad. Eso creo que está cambiando, pero todavía está muy arraigado, y les da mucha vergüenza hablar de ello, porque creen que sería una muestra de que vas a ser una mala madre por no querer estar solo con tus hijos y querer continuar con tu carrera. Por eso ya hemos pasado en otros países. Y ahora estamos con el reto de la conciliación, pero más igualitaria. El foco debería estar en hablar del tema para poder identificar los puntos sobre los que actuar y el colectivo que se pueda ver afectado. Porque hasta ahora, incluso cuando votan, lo hacen con miedo al cambio. Y vota un montón de gente a la que la medida que se discute ni siquiera les afecta. Yo qué sé, por ejemplo, y ya acabo. A muchos chicos les genera un problema ir a la mili. Y aunque pueden objetar, muchos no lo hacen por la presión familiar. Y eso no se cambia, porque los que opinan ya han pasado por ello. Pero quizás si se preguntase solo a los adolescentes si quieren ir a la mili y a los que acaban de ir por sus impresiones mentales, quizás se vería con otros ojos. En resumen, es imprescindible hablar, externalizar los problemas y asumir que sí existen, porque si no se nombran, no existen, pero crecen. You ain't never seen nothing like this. Never thought it'd be so enticing. Oh, it'll pull you in with a tight grip. Shines like a diamond, bright when the light hits. Oh, shifting your senses, lifting you up to a different dimension. You see it, you feel it, it grabs your attention. Open your eyelids. Muchísimas gracias, Carmela, muchísimas gracias, Pablo, gracias por compartir vuestras experiencias y quiero comentarte que volveremos a tratar este tema más adelante, con más invitadas e invitados de otros países y donde entrevistaremos a un doctor especializado en suicidio, aquí en Suecia, el doctor que dirige el Centro Nacional Sueco para la Investigación y la Prevención de las Enfermedades Mentales. Para el siguiente capítulo, y con motivo de las próximas elecciones municipales y autonómicas, hablaremos de política. Mientras, me despido como es habitual con una canción, o mejor dicho dos. En Suecia tenemos un programa de televisión llamado Så mycket bättre, una traducción en español sería mucho mejor. Un programa que es originario de Holanda, que se lleva emitiendo en Suecia desde 2010 en la cadena sueca TV4, TV4, donde presentan a artistas suecos que viven juntos durante 8 días en una casa y donde cada día hacen un monográfico a un artista donde el resto hace una versión de un tema de ese o esa cantante. Hoy escucharemos el tema Bara du och jag, que en español sería Solo tú y yo. Primero un fragmento de la canción original del dúo sueco Lili and Susie de 1987 y luego la versión que interpretó Tove Styrke en el programa Så mycket bättre de 2020. Muchas gracias por estar aquí y nos reencontraremos en 2 semanas. ¡Hasta luego!